hablaremos de la deidad del Espíritu Santo. La deidad del Espíritu Santo. Se usan nombres divinos para el Espíritu Santo. Hechos 5, 3 al 4. Primera de Corintios 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Pedro 1:21. El Espíritu Santo tiene atributos divinos. Eternidad. Hebreos 9:14. Omnipresencia. Salmo 139, versículos 7 y 8. Omnisciencia. Primera de Corintios 2, versículos 10 y 11. Juan 14:26. Juan 16, versículos 12 y 13. El Espíritu Santo es omnipotente. Lucas 1:35. El Espíritu Santo realiza ministerios divinos. Creó. Job 33:4. Génesis 1:2. Salmo 104:30. El Espíritu Santo hace que el pecador nazca de nuevo. Juan 3:5. El Espíritu Santo inspira la Biblia. Segunda de Pedro 1:21. El Espíritu Santo trae a los muertos a la vida. Romanos 8:11. El Espíritu Santo recibe honor y gloria divina. Mateo 28:19. Hay quienes niegan la naturaleza divina del Espíritu Santo. Arrio, del año 320 después de Cristo, afirmó que el Espíritu Santo fue creado por Dios el Hijo. Macedonio, del año 362 después de Cristo, fue obispo de Constantinopla y afirmó que el Espíritu Santo era una creación sujeta a Dios el Hijo. Estas son afirmaciones falsas. Ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo completa las obras de Dios en el ámbito de la creación y la redención. Hechos 10:38. El Espíritu Santo trabaja dentro del dominio de la naturaleza. Job 33:4. Salmo 33:6. El Espíritu Santo da talentos al hombre. Éxodo 28:3. Éxodo 31:2. Éxodo 35:35. Primero de Samuel 11:6. El Espíritu Santo obra en el dominio de la redención. El Espíritu Santo trabajó en el nacimiento de Cristo. Mateo 1:18. El Espíritu Santo dio autoridad a Cristo. Hechos 10:38. El Espíritu Santo ha inspirado. Segunda de Pedro 1:21. El Espíritu Santo forma y expande la Iglesia. Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 12:3. Efesios 2:22. El Espíritu Santo enseña, protege y guía a la Iglesia. Juan 14:26. El Espíritu Santo testifica acerca de Jesús. Juan 15:26. El Espíritu Santo guía al creyente a creer en la verdad. Juan 16:13. Primera de Corintios 2:13. El Espíritu Santo da poder al creyente para que él sirva. Hechos 1:8. El Espíritu Santo santifica al creyente. Segunda de Tesalonicenses 2:13. El Espíritu Santo tiene comunión con el creyente. Segunda de Corintios 13:14. Capítulo 2. Las obras de Dios. Los decretos divinos en general. Los decretos de Dios. Definición de los decretos de Dios.
Dios primero escoge un propósito eterno para su ministerio. Dios escoge y planea de antemano todas las cosas que sucederán para que cumpla su propósito. Características de los decretos divinos. El propósito y plan eterno de Dios. Dios primero escogió un propósito eterno y Dios estableció la creación, la providencia, la salvación y el juicio para que cumpliera su propósito. Malaquías 3:6. Determinación para la gloria de Dios. El propósito primordial de los decretos de Dios es que Dios sea glorificado. Isaías 43:7, Salmo 19:1, Hechos 14:17. Determinado por la infinita sabiduría de Dios. Dios escogió el mejor propósito con su infinita sabiduría. Dios escogió la mejor manera para cumplir su propósito. Por lo tanto, las obras determinadas de Dios no pueden cambiar o fracasar, y sus obras seguramente serán cumplidas. Determinado por la santa voluntad de Dios. Determinado libremente por Dios. Dios no fue presionado por ninguna fuerza externa, pero libremente determinó su propósito y plan. Determinó todas las obras del pasado, presente y futuro. Dios determinó las buenas obras del hombre y las obras malvadas. Efesios 2:10, Proverbios 16:4, Hechos 2:23. Dios determinó incidentes accidentales. Proverbios 16:33. Dios determinó los propósitos y los medios. Efesios 1:4. Dios determinó la vida del hombre y su lugar de residencia. Job 14:5. Hechos 17:26. Determinación efectiva y determinación permisiva. Las cosas que Dios determinó se cumplen con seguridad. Sin embargo, no significa que todas las cosas que Dios determinó tengan que cumplirse por obras directas y personales de Dios. La determinación efectiva indica que Dios determina que su propósito se cumplirá dentro del alcance de las obras directas y personales de Dios. Determinación permisiva indica que Dios indirectamente permite que sus obras determinadas se cumplan a través de sus criaturas. Con respecto al pecado, Dios determinó que sus criaturas tuvieran libre albedrío para elegir y permite que haya consecuencias. Job 1:12. Dios permitió el pecado para cumplir su buen propósito. Dios usa el pecado para probar a los creyentes. Dios también juzga el pecado y revela su justicia. Dios permite el pecado, pero a Dios no le gusta el pecado. No le agrada el pecado. Dios no es responsable del pecado. Dios siempre es justo y siempre odia el pecado. Por lo tanto, las criaturas son los responsables totales del pecado. Esto es porque las criaturas eligieron pecar por su libre albedrío. Mateo 26:24, Génesis 20:6. Objeciones a la doctrina de los decretos. El pelagianismo y el socinianismo afirman que la doctrina de Dios de los decretos es antibíblica e irracional. El arminianismo afirma que los decretos de Dios se basan en la presciencia de Dios.
La objeción de que la doctrina de los decretos es contradictoria con la libertad moral del hombre. Afirman, si Dios determinó todas las acciones del hombre, entonces el hombre tendría que actuar de acuerdo con ella. Por lo tanto, el hombre no sería responsable de ninguna de sus acciones. Hagamos la crítica a esta objeción. El hombre actúa libremente sin conocer los planes de Dios. El hombre tiene libre albedrío para elegir libremente entre el bien y el mal. El hombre debe asumir la responsabilidad de sus propias elecciones y los resultados de sus elecciones. La objeción de que la doctrina de los decretos impide al hombre hacer esfuerzos. Afirman, si Dios determinó todas las cosas sucederán de acuerdo con los planes de Dios. Los que fueron elegidos para ser destruidos perecerán, no importa cuán grande sea el esfuerzo que puedan hacer. Los elegidos para ser salvos serán salvos sin hacer ningún esfuerzo. Por lo tanto, la doctrina de Dios, la doctrina de los decretos de Dios es una doctrina irracional que evita que el hombre haga esfuerzos. Vamos a criticar esta objeción. El hombre no sabe si ha sido elegido para ser salvo o si ha sido elegido para perecer. El hombre tiene la obligación de creer y obedecer la palabra de Dios para que pueda ser salvo. Dios no solo determinó el resultado, sino que también planificó los pasos y los medios que conducen al resultado. Dios determinó que aquellos que serían salvos crean en el Evangelio. Por lo tanto, el hombre debe esforzarse para creer en el Evangelio para que pueda ser salvo. La objeción de que la doctrina de los decretos hace a Dios el creador de los pecados. Dicen, si Dios lo ha determinado todo, entonces Dios también debe haber creado el pecado. La doctrina de los decretos divinos hace a Dios el creador de los pecados. Critiquemos esta objeción. Dios no produce pecado en sus acciones directas. Dios es santo y justo y odia y prohíbe el pecado. Génesis 2:17, Habacuc 1:13. Dios no determinó que sus acciones directas produzcan pecado, bajo ninguna circunstancia. Job 34:10, 1 de Juan 1:5. El pecado es resultado de que las criaturas usaron el libre albedrío para rebelarse contra la voluntad de Dios y eligieran el mal. Judas 1:6, Génesis 2:17. Por lo tanto, la responsabilidad del pecado está enteramente en las criaturas. Para concluir este tema, hablaremos de la razón por la que Dios permitió el pecado. Dios, que castiga el pecado, permitió el pecado para que su justicia fuera revelada. Segundo de Samuel 12, versículos 10 al 12. También fue para revelar el gran amor de Dios que salva a los pecadores. Juan 3:16. Fue para que Dios usara el pecado para cumplir su buena voluntad. Dios también prueba a los creyentes a través del pecado. Génesis 35:5. Hay beneficio espiritual para nuestra fe cuando creemos en los decretos de Dios. No nos
quejaremos ni nos desilusionaremos en medio de los sufrimientos. Los sufrimientos son una parte de los planes de Dios y los sufrimientos cumplen la santa voluntad de Dios. Por lo tanto, no debemos quejarnos ni desanimarnos, sino que debemos descubrir la voluntad de Dios y obedecer. Romanos 8:28. No seremos arrogantes en tiempos de prosperidad, sino agradeceremos a Dios. Si creemos en los decretos de Dios, sabemos que todo se cumplió según la voluntad de Dios. Por eso, daremos gracias a Dios y serviremos a Dios aún más. Deuteronomio 8, versículos 17 y 18. Predestinación. La predestinación de Dios son los planes determinados por Dios con respecto a las criaturas racionales y morales. Hechos 4:28. Objetos de predestinación. Tanto los buenos como los malos, los individuos y los grupos son objetos de predestinación. Hechos 4:28. Romano 8:29. 9, versículo 11 al 13. Efesios 1, 4 al 6. Los santos ángeles y los ángeles malvados son objetos de predestinación. Marcos 8:38, Lucas 9:26, Judas 1:6. Dios predestinó que Jesucristo sea el Salvador de los pecadores. Isaías 42, 1 al 4, Lucas 23, 35. Dos partes de la predestinación. Elección. Elección de una nación. Dios escogió a Israel para el servicio especial y privilegios especiales. Deuteronomio 4:37, 7, versículos 6 y 7, capítulo 10, versículo 15. Elección de oficios. Dios escogió a los sacerdotes para el oficio y para el servicio especial. Deuteronomio 18:15, 18:5. Dios escogió reyes. Primero de Samuel 10:24. Salmo 78:70. Dios escogió a los profetas. Jeremías 1:5. Elección de ser hijos de Dios. Dios escogió a los individuos para que fueran sus hijos, que serían herederos de la gloria eterna en el cielo. Mateo 22:14, Romanos 11:5, Primera de Corintios 1:27, Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Esta es la elección de la salvación individual. Reprobación. La reprobación es la condenación eterna de Dios contra el pecador o el abandonarlos. Dios permitió que algunos hombres recibieran castigo y destrucción por sus pecados. Esto fue para manifestar la justicia de Dios. Algunos hombres reciben la ira de Dios por sus pecados. Sin embargo, Dios no es el responsable de ninguna manera. Mateo 20:14 y 15. Romanos 9, versículos 22 y 23. La doctrina de la elección presupone que Dios no planeó salvar a toda la humanidad.
Dios escogió salvar solo una porción de la humanidad y planeó no salvar el resto. Así podemos ver que Dios escogió no salvar al resto. Mateo 11, versículos 25 y 26. Romanos 11, versículos 7 y 8. Segunda de Pedro 2, 9. Judas 1, 4. Algunos dicen que la doctrina de la predestinación hace a Dios responsable de la injusticia. Esto no es injusticia. Toda la humanidad pecó y como resultado perdió la bendición de Dios. El hombre no tiene derecho a exigir una explicación de Dios sobre la elección y la reprobación. Incluso si Dios no salvara ni un solo ser humano, Dios seguiría siendo absolutamente justo. Creación. Explicación general de la creación. La creación es el comienzo de la revelación de Dios y es el fundamento de la revelación. Esto es porque la revelación de Dios comenzó a través de la creación. La creación es la raíz de la vida ética y religiosa. Fue revelado a través de la creación que Dios es creador y el hombre es su creación. Se reveló que el hombre debe obedecer a Dios. Concepto de creación. Dios creó el universo entero y todas las cosas dentro de él sin materia previa. Génesis 1, versículo 1 y 3. La creación es la obra del Dios de la Trinidad. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 3. Job 26, 13. Salmo 33, 6. Isaías 40, 12 y 13. Juan 1, 3. Primera de Corintios 8, 6. Dios creó libremente. Cuando Dios creó el universo, no recibió ninguna supresión o intervención externa. Dios creó todas las cosas de acuerdo con su voluntad soberana y en forma voluntaria. Efesios 1:1, Apocalipsis 4:11. Dios creó el universo con su amor por la creación. Dios creó para su gloria. El propósito principal de la creación es la gloria de Dios. Génesis 1:4, verso 10, versículo 18. El primer propósito de la creación es que Dios creó el universo para su gloria. El segundo propósito de la creación es para la felicidad de las criaturas. Génesis 1, versículos 28 al 30. El universo no es Dios. El universo no es una parte de Dios. El universo está separado de Dios y se distingue de Dios. No solo eso, sino que el universo siempre depende de Dios. Dios es omnipresente en el universo, y el universo es preservado por el poder de Dios. Job 34, 14 y 15. Tiempo y periodo de la creación. En el principio Dios creó. El principio se refiere al principio de la materia y al comienzo del tiempo. Dios creó el tiempo y el espacio. Dios creó en 6 días. Dios creó durante 6 días, lo cual muestra la omnisciencia y omnipotencia de Dios. Método de creación. Dios creó con su palabra.
Dios creó algo de la nada. Génesis 1, versículo 1. Salmo 33, 9. Hebreos 11, 3. Dios creó completamente el universo entero. Finalidad última de la creación. El propósito de la creación es la gloria de Dios. La plenitud, la sabiduría, el poder y el amor de Dios se manifiestan en la creación. Dios mantiene la existencia y el orden de las criaturas. Dios aumenta la felicidad de las criaturas. Por lo tanto, las criaturas dan gracias y gloria a Dios. Isaías 43, 7, 61, 3, Ezequiel 36, 21, Romanos 11, 36, Primera de Corintios 10, 31, Efesios 1, 5 y 6, Colosenses 1, 16. Falsas teorías sobre la doctrina de la creación. La teoría dualista. Esta teoría afirma que Dios y toda la materia son eternos y señala que Dios no es el creador, sino el arquitecto que diseñó y configuró el universo. Hagamos la crítica a esta teoría. Sería inevitable el choque entre dos entes eternos e infinitos. Dios y la materia no pueden coexistir eternamente. La materia está bien organizada para cumplir un cierto propósito. La materia tiene componentes y arreglos claros. Por lo tanto, la materia, que no tiene capacidad de razonamiento, no puede haberse organizado claramente para existir. La teoría de la emanación sostiene que el mundo material ha sido inevitablemente emanado de un ser divino. Por lo tanto, dicen que Dios y la materia son esencialmente uno. La teoría de la emanación tiene características panteístas. Vamos a criticar esta teoría. La materia es limitada y cambia, crece y avanza, y por lo tanto no puede ser completa. La materia que no puede ser completa no puede ser Dios. Está colocando al hombre en el lugar de Dios, y así le está quitando al hombre las responsabilidades y cualidades morales. Esta teoría es errónea, pues afirma que el pecado vino de Dios y pone la responsabilidad del pecado en Dios. La teoría de la evolución. Esta hipótesis de la evolución afirma que el universo se generó mediante la progresiva evolución a partir de alguna pequeña partícula original. Critiquemos esto. Los evolucionistas no pueden revelar cómo se generó esa pequeña partícula que presupone el evolucionismo. La Biblia dice que Dios creó todos los seres vivientes según su especie. Por lo tanto, la idea de que los organismos evolucionaron de una especie a otra no está de acuerdo con la Biblia. Génesis 1:11. Si la teoría de la evolución fuese correcta, cada etapa evolutiva debería descubrirse siempre en la realidad. Si fuese cierta la evolución
de una especie a otra, debería haber incontables cantidades de eslabones intermedios. Sin embargo, nunca se ha visto ningún tipo de eslabón intermedio en el mundo real. La teoría de la evolución deísta. La teoría de la evolución deísta, del deísmo. Basados en la teoría de la evolución, sostienen que Dios creó la pequeña partícula original. Afirman que esta pequeña partícula original evolucionó progresivamente y generó el universo. Es la teoría deísta. Critiquemos esto. Sus afirmaciones sobre la creación no están de acuerdo con la Biblia y ni siquiera están de acuerdo con las afirmaciones de la teoría de la evolución. Esta no es una postura bíblica. Aquí concluiremos la cuarta conferencia sobre teología sistemática. Gracias.